¿Cuántos saben que Dios es especialista en romper patrones? En romper, o sea, cosas cuadriculadas. Por ejemplo, para mí, les voy a compartir. Para mí, un día como hoy, cada que me levanto y voy al closet, peleo. Porque para mí hoy merece una corbata y un sud. Entonces yo digo, me voy a poner el sud. O sea, bien vestido, así, lindo, como les gusta a ustedes. Pero no sé, siempre que me paro y lo saco y me voy a vestir, como que Dios me dice que no. Pero yo me siento como, esto es como que merece un sud. Lo mismo cuando preparo la enseñanza, preparo una enseñanza poderosa de día de resurrección. Y la preparé. Y tengo una enseñanza de resurrección poderosa. Porque quiero que tú entiendas ese concepto y sepas lo que es. Pero yo no soy el que mando. Y así como me paré en el closet de enfrente y Dios me dijo, no te lo pongas. Hoy estoy peleando porque no quiere que enseñe. Porque mis predicas o te duermes o en la esquina ya se te olvidó. Pero Dios me está diciendo que Él quiere que lo muestre de una manera real, de una manera verdadera, donde tú te puedas llevar un concepto de resurrección. Y empezando por mí para abajo, todos tenemos un concepto de resurrección vivo, porque Dios me sacó de la muerte. Y yo voy a comenzar compartiendo, pero lo que voy a hacer hoy es que te voy a dejar el micrófono abierto, lo voy a poner acá. Y si tú tienes un testimonio de resurrección, si tenías algún área que estaba muerta y Dios la resucitó, yo quiero que tú la compartas en esta mañana. Y esa va a ser la enseñanza de hoy. Así los que vinieron hoy por primera vez, vienen otra para verme predicar. La segunda. ¿Ok? Pero voy a empezar conmigo. Dios me sacó de la muerte muchas veces. La primera fue a los 16 años. A los 16 años yo conocí a Jesús. Voy a tratar de no llorar. Es una iglesia de hombres. Está difícil, ¿eh? A los 16 años yo conocí a Jesús. Y me enamoré firmemente de Él. Pero justamente antesito de yo conocer a Jesús, yo había hecho un pacto con Satanás de sangre. Y ese fue el primer evento donde yo conocí el poder de Dios. Fue porque después de que yo conocí a Jesús, yo sentí el llamado de que yo iba a ser pastor ahí mismo, el primer día que yo lo conocí. Yo me acuerdo llegar a la casa contento, decirle a mi mamá, mami, yo voy a ser pastor. Mi mamá se rió. No se rió de mí. Se rió porque no creía que yo iba a ser pastor. Pero recuerdo ese día haber ido a donde un pastor amigo. Y cuando él me puso la mano aquí en un brazo, que fue donde yo hice el pacto de sangre. Y me puso la mano aquí en el brazo. Muchas cosas se manifestaron en mí, no voy a entrar en ese detalle porque hoy es resurrección y no muerte, y Él está muerto, está debajo de los pies, así que no le voy a dar la gloria a Él. Pero se manifestaron muchas cosas y ahí yo pude ver el poder de Dios, porque lo que yo sentía era tirármele encima a ese hombre y acabarlo, ese era mi sentimiento. Y Él nada más me dijo, en el nombre de Jesús te sientas y no hablas. Y yo me senté, o sea, yo me quedé ahí, una fuerza para pararme, pero yo estaba sentado. Ahí fue la primera vez que yo vi el poder de Dios. Y bueno, me hicieron libre y ese fue el primer poderoso que me sacó de la muerte. Pero el otro es el que ustedes ya muchas veces saben.
Y es una noche yo arrodillado en la casa, ya grande, lo había perdido todo. Había caído en adulterio, había perdido la iglesia, había perdido mi esposa, había perdido mi familia. Y estaba en un cuarto oscuro. Y en ese cuarto oscuro, ya yo era pastor. Y en ese cuarto oscuro, yo solamente escuchaba voces de Satanás que me decía: mátate, tú no sirves. Mira lo que tú has hecho. Y esa noche yo me arrodillé y le dije al Señor: ¿sabes qué, Señor? Si tú eres ese Dios de gracia, si tú eres ese Dios poderoso, si tú eres ese Dios de amor, el que yo he predicado por tantos años, yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida. Yo necesito que tú intervengas. Yo estoy cansado de vivir así. Y ahí en ese momento yo siento la gracia de Dios sobre mi vida, siento el amor de Dios, siento que Él me abraza. Y vino a mi mente el Salmo 51 en ese momento. El Salmo 51 es el clamor de David, gritándole a Dios: Señor, no permitas. Mira lo que él dice en el Salmo 51. No permitas que tu Espíritu Santo se aleje de mí. Haz lo que quieras, pero no permitas que tu Espíritu Santo se aleje. Y yo me acuerdo clamando eso: Señor, me hago responsable de toda situación. Me hago responsable de todos los errores y lo que he cometido. Pero no permitas que se aleje de mí tu Santo Espíritu. Porque sin Dios, ¿qué vamos a hacer? Y era que por la mañana yo había un seminario de adicciones. Y el hombre que se paró ahí dando la charla dijo: porque hasta cuándo vas a seguir haciendo lo mismo, ya Dios debe estar cansado de ti. Obviamente yo me levanté, me puse muy bravo, porque aunque en ese momento yo era un hombre caído, yo sabía lo que las escrituras dicen. Y las escrituras dicen que Dios nunca se cansará de ti. Entonces yo me paré en eso y le dije: eso no es lo que dice la Biblia. Lo que tú estás diciendo, no sabes lo que estás diciendo. Porque yo estoy en esa situación, pero yo sé lo que dice la Biblia. Pero aquí, como yo, pueden haber muchos que tú con lo que estás diciendo pueden llegar a su casa y matarse ahorita. Porque Él es la única esperanza y tú se la estás quitando. No debieras pararte ahí sin conocimiento. Y Dios no solamente, después de escuchar su clamor, pude entender lo que tenía, la condición que tenía, y pude encontrar un lugar donde fui restaurado por 2 años y medio. En esos 2 años y medio encontré sanidad para mí. Dios me devolvió mi esposa, la misma con la que me había casado, la misma la que me había enamorado y la misma con la que sigo enamorado. Y Dios me la devolvió. Ya no podíamos tener más hijos. Teníamos a Mateo. Mateo tenía 2 años. Ya no teníamos más hijos y Dios me había dicho, y cuando te digo no podíamos tener hijos, era real. O sea, no era ni que la ciencia pudiera hacer algo. Ya era un milagro. Lo dicho, Cari tenía medio relleno, para hacerles claro, entendieran un poquitico. Tenía solo una trompa y bueno, el sistema reproductivo no estaba funcionando. Y Dios me dijo: como sello de esa restauración, yo te voy a dar una niña para que sepas que yo soy un Dios de milagros. Y ahí fue cuando nació Daniela. Es un milagro. No podía tener hijos. Después nos dio el ministerio de Triple X Libre para ayudar a la gente que sufrió el mismo flagelo que yo, que no había ayuda para alguien que tuviera una adicción al sexo y al porno.
hay para las drogas, hay para la bancarrota, hay para el alcohol, pero no hay para el sexo y el porno. Pusimos el programa y después Dios nos habló y nos dijo: van a comenzar una iglesia y se llama One Life, basado en Efesios 4:4, donde dice que es un solo Dios, es un solo Espíritu, es solo uno y solo es Él. Y nos dijo que íbamos a ser restauradores de portillos, o sea que íbamos a poder sanar personas que habían pasado por lo mismo, o personas que no se sienten que encajan en una iglesia, o personas que sienten que Dios es un Dios lejano y un Dios que está por allá, y nosotros les íbamos a mostrar un Dios real. Por eso estamos acá y arrancó One Life, y por eso les digo, tengo mucho por qué darle gracias a Dios, porque le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida y por lo que está haciendo en la tuya. Porque cada vez que yo veo sus caras y los veo como llegaron, aunque sientas que no has hecho nada, ya no eres igual que antes. Tienes un cambio. Así que hoy le doy toda la gloria a Dios por resucitar el Cristo que había en mí. Porque ¿sabes qué? Hubo un momento en que le dije: no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de un ministerio ni de servirte. Pero la Biblia dice que el llamado es irrevocable. Así mismo como él dijo que ese hombre se cansaba de mí, así mismo le tuve que decir a un pastor que me dijo: el pecado te alcanzó y estás destituido de servirle a Dios. Le dije: eso no es lo que mi Biblia dice. Por eso es que es tan importante que tú puedas entender lo que dicen las Escrituras, porque allá afuera hay un montón de falsos profetas que te van a decir lo que no dice la Biblia. Y la Biblia dice: tu llamado es irrevocable. O sea, nadie te lo puede quitar, y si yo te lo di, es tuyo y punto. Es como si yo le dijera a Mateo: ya no puede ser hijo. Imposible, él va a ser hijo, se porte mal o lo que sea, siempre va a seguir siendo hijo. No lo puedo volver a ver nunca más, pero siempre será mi hijo. Ahora, eso es un ejemplo, no se la crean. Pilas. Claritos ahí. Así que, así como Dios me sacó a mí, yo sé que quizás Dios te ha sacado a ti. Y yo voy a dejar el micrófono acá para no llamar por nombre, y voy a dejar que pasen, porque sé que Dios se va a glorificar hoy, y sé que el testimonio de muchas personas va a mostrarte un Dios vivo. Y hoy estamos celebrando su resurrección. Pero yo no quiero leerte lo que dice la Biblia, yo no quiero leerte lo que vivieron los discípulos, yo no quiero contarte un tiempo de antes, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo quiero que tú lo veas hoy, aquí, palpable, de por qué nosotros estamos enamorados de Él y por qué nosotros sabemos que si tú le das tu corazón, Él transformará tu vida. Amén. Así que aquí les dejo el micrófono. Bueno, yo no podía dejar de pararme aquí hoy. Dios esta semana me recordó una palabra que es Jeremías 33, que se la regaló, fue a mi esposo, a mí no, que era de una promesa de restauración. Y recordando que hace 5 años llegamos, yo les puedo decir que yo llegué derrotada. O sea, no creía ni en la promesa. Yo dije, bueno, ¿qué más da si mi vida es un desastre allá? Pues hagámoslo un desastre acá. Esa era mi intención. Y dije, y si me restauro, vuelvo a Cali, a Colombia, me consigo un esposo bien bueno. O sea, yo en ningún momento pensé que iba a ser el mismo Lucho renovado, porque Dios me hablaba de un hombre nuevo, y era un hombre nuevo en Cristo, pero era mi mismo esposo. Y yo se las quiero compartir porque es increíble esta palabra. Y dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo:
para mí estar presa era la depresión tan horrible en la que yo estaba y la adicción en la que estaba mi esposo. Es decir, para los que me conocen saben que yo estuve hasta con psiquiatra y esa era mi cárcel. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, pero para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y de verdad que me las mostró todas. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Mi ciudad derribada era mi casa. Y yo recuerdo que yo le decía a mi hermana, se me cayó mi castillo. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Esa era la promesa. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y bueno, habla mucho más. Este libro es larguísimo, no se los puedo leer todo porque me ocuparía todo el tiempo, pero yo quiero decirles que yo encontré en este lugar la construcción de mi ciudad. Y yo recuerdo que una vez caí en temor por mis papeles, y no recuerdo la palabra que Dios me dio, no la recuerdo, pero decía: no temas ni te atrevas a pensar en volver del lugar de donde yo te saqué. Es decir, Él me instaló en este lugar con un propósito. Número uno, para restaurar mi corazón, para restaurar el corazón de mi esposo, restaurar el corazón de mis hijos, y para dar por gracia lo que Dios me ha dado. Y realmente yo puedo decirles que yo nunca pensé, en estos días que estábamos hablando de que Lucho estaba orando por el perro que lo mordió otro perro, él decía: Señor, tú lo puedes hacer. Y yo: ay, sí, ¿cómo no? O sea, yo he sido incrédula muchas veces y Dios me ha mostrado todos los días que tengo que seguir creyendo. Y así como hablaba Lucho de nuestras finanzas, o sea, nunca los números nos dan, nunca, pero no nos falta nada. O sea, Dios ha hecho milagro tras milagro, y yo creo que todos los días uno aprende en estos procesos. Y yo le decía a Lucho antes, este proceso es como la muerte de cruz, porque cada vez que dábamos un paso sentíamos un latigazo más, y era mientras moríamos a todas esas cosas en las que Dios nos tenía arraigados allá en Colombia, en un desorden. O sea, uno lo ve como que cree que el orden está en las finanzas, y es pura mentira. El desorden estaba dentro de nuestro corazón, y estábamos súper perdiditos los dos, Lucho en sus cosas y yo en las mías, pero estábamos bien perdidos, y Dios nos sacó de allí. Y yo recuerdo también en una clase de a la raíz de sanidad que estaba dando, y yo tenía que revelar muchas cosas que yo había hecho para que las personas pudieran entender sobre el perdón, y yo no quería, porque eso es como salir a la luz y contar todo el miércolero que uno ha hecho en la vida. Y recuerdo que Dios me confrontó y me dijo: si tú no eres capaz de hablar de dónde vienes, es porque le estás quitando poder a lo que yo hice por ti en la cruz, porque yo ya te perdoné. Y ese día yo pude como salir y hablar de mi asunto con una libertad que no podía entender, quebrantada, eso sí, pero entendiendo que si yo no era capaz que si yo iba a seguir condenándome por las cosas que había hecho en mi pasado, entonces no había entendido el perdón de Dios, no lo había entendido. Y ese día ya habían pasado 2 años, aquí
restauración y restauración y restauración, y tal vez mi condenación no me estaba permitiendo ver muchas bendiciones más que Dios tiene para mí. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios porque me sacó de allá, de la ciudad desolada, aún yo sin creer, porque no creía. Yo creía que era pura, o sea, para mí era como por no dejar. Y me sacó de allá, y me sacó de la depresión, y me sacó de la ansiedad, porque a mí me dan unos ataques de pánico horribles. Y después entender su perdón, y después mantenerme aquí. Y todos los días es un proceso constante, porque es que nosotros no dejamos de aprender todos los días. Y todos los días es un milagro, todos los días Dios nos muestra cosas nuevas, todos los días pecamos, todos los días Dios me confronta, y yo le doy gracias a Dios porque Él ha permitido eso en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos. ¿Somos una familia perfecta? No, nos equivocamos bastante, pero bastante, pero nos dejamos confrontar por Dios, nos dejamos parar y que Él nos confronte y pedirle perdón a nuestros hijos casi que a cada rato. Perdóname porque reaccioné, perdóname porque, pero en realidad esa es la razón de tener a Cristo cerca de nosotros, y yo le quiero dar toda la gloria a Dios. Cuando me toca hacer esto, es bien difícil, porque es abrir la maleta de toda la porquería y suciedad, dolor, amargura. Pero hace poco le decía a mi hijo, hablando con él, la única razón por la que yo lo hago es por darle la gloria a Dios. Y es la única razón por la que hoy van a escuchar cosas que tal vez no conocen. Muchos de los que llevan años viéndome ahí, y la primera cosa que voy a decir es que yo no creía en Dios, para nada. Para nada. Y tenía un argumento muy válido, muy fuerte, y es que perdí a mi mamá a la edad de 5 años. Mi mamá dejó 4, o sea, conmigo éramos 4, 2 varones y 2 mujeres. Y cuando alguien me venía a hablar de Dios, lo primero que le decía, ¿de qué Dios me hablas? Si supuestamente Él ama a los niños, porque me recitaban el versículo que decía dejar a los niños venir a mí. Y Él dejó 4 niños huérfanos. Porque la muerte de una mamá para un niño significa que el mundo se le termina. Cuando yo veo un niño huérfano, créeme que quisiera tener el poder de cambiar cosas en la vida de esa persona. Cuando se murió Caíto, lo primero que yo le dije a mi esposa es, pobrecitos los niños, porque la vida que les espera no es nada fácil. Y entonces me hablabas de un Dios sanador, y decía, ¿de qué Dios sanador me hablaba? A mi mamá le pegaron un tiro acá. La pudo sanar y no la sanó. O sea, todo argumento que me venías a decir a mí de Dios, yo te lo llevaba a la historia de mi mamá, a la muerte de mi mamá. Luego me voy a la casa, o sea, mi papá me recoge, me lleva a la casa de él con su esposa, porque yo soy fruto de la traición de mi papá a su esposa con mi mamá. A mi mamá le dijo que era soltero y estaba casado y con un hijo. Y de hecho yo soy 11 días mayor que un hermano mío, las dos las tenía embarazadas. Luego ella se da cuenta que mi mamá muere, me llevan a esa casa y hay una persona que en esa casa desbarató mi identidad por completo. Yo sentía que no valía nada. Mi papá, por estar ocupado en su trabajo, quizás cometió muchos errores. A los 14 años yo me voy y comienzo a andar en el mundo de la adicción al alcohol y a las drogas. Era la única manera que yo me sentía que no pensaba en nada, que el dolor no me afectaba.
Pero cuando me empiezan a hablar de Jesús, yo les decía todo eso que les digo. Hasta que un día empiezo a escuchar, y Gaby, cuando dijiste, quiero mostrar un Dios real, me van a perdonar, pero voy a usarla. Cuando estaba ahí y Ángela estaba hablando, era como Dios confirmando, di las palabras exactas que te decían. Y eso es real. Y a mí me decían, no servís para ni mierda. Esas eran las palabras que me decían muchos familiares y muchos vecinos del barrio. Para hacérselo corto, nace Helmut. Y los primeros 2 añitos de vida de Helmut, yo ando en ese desorden, hago sufrir a la mamá, los hago pasar hambre por mi adicción. Pero una vecina se convierte al Señor y empieza a hablarme. Yo termino un 3 de diciembre con una oración, usando las mismas palabras que me decían. Y la primera oración que yo le dije a él, si es verdad que existe, yo estoy cansado de que me digan que no sirvo para ni mierda. No quiero más escuchar esas palabras para mí. Yo no me di cuenta, terminé en el altar, la presencia de Dios me inundó. Desde una vez, Él me mostró su paternidad. Del primer día que llegué al altar y pude recibirlo como padre, me trae a este país y empezó la transformación. Día a día, ya llevo 15 años, aún vivo aprendiendo con mi hijo. Hoy yo quiero decirle a todos ustedes que Dios es real. Hoy yo no entiendo, es más, todavía no me ha respondido. Yo sigo preguntándole que yo quisiera una explicación de la razón de la muerte de mi mamá. No me ha contestado. Sí me dijo, te voy a mostrar dónde está. Y la pude ver en su brazo. Es lo único que he encontrado creo, la destrucción, como decía Ángela, de mi tierra, de mi vida. Y hoy, en la mañana que me alistaba para acá, sonaba una palabra en mi cabeza y era victoria eterna, victoria eterna, victoria eterna, victoria eterna. Y es lo que he venido viviendo. Entonces, yo hoy quiero darle gracias a Dios porque sé que fue a través de su cruz, fue a través de su muerte, que yo pude salir de esa oscuridad. Y yo pudiera extenderme un poco más, pero quería ser conciso en darle la gloria a Dios de que así como cada uno de los que han pasado y de los que conocemos los testimonios, yo hoy le doy gracias a Dios porque fue a través de su resurrección, de su muerte, que todo eso fue limpiado, que todo eso sigue siendo transformado en mi vida. Hoy me ha entregado una familia maravillosa, unos hijos de que son los que más me enseñan a conectarme con Él. Mis hijos y mi familia son los que más me llevan de la mano a conocer sus actitudes, a conocer el comportamiento de Dios y que Dios es real y que Dios nos ama y que Jesús nos ama y nos amó y nos va a amar siempre toda la vida. ¿Cómo estamos, mi gente? You guys knew that was coming. And given the fact that we have people here that may not understand us completely, then we're going to do this into languages. Y dado el hecho de que tenemos personas acá que no nos están entendiendo totalmente, entonces vamos a hacer esto en los 2 idiomas. ¿Quién entendió algo? Vamos a hacer esto entonces en los 2 idiomas para que entonces así nos entiendan todos. I am truly thankful to the Lord because estoy bien agradecido con el Señor porque yo siempre he conocido una sola emoción desde que nací. I have always known only one emotion ever since I was born, y es la del rechazo, and that is rejection. I was rejected because I was not supposed to be here. Yo fui rechazado porque no se supone que debía de estar acá. Yo soy hijo del placer, no de la planeación. I was born not out of planning, but out of pleasure. My parents were not planning me. Mis padres no me estaban planeando. Y tengo que decir que gracias al sacrificio de Jesús, thanks to the sacrifice of the Lord, fue ese día, en el 4 de abril de 1999. It was that day on April
4th, 1999, que tuve mi primer encuentro con el Señor, that I had my first encounter with the Lord. Pero el problema es que no paró ahí la historia. But the problems did not stop there. Porque el problema es que yo seguía siempre teniendo las mismas luchas internas. I always had the same internal battles inside of me. Siempre luchando con el rechazo, con el dolor, con el rencor. I was always battling with rejection, with pain. Todas estas cosas en mi corazón. Pero entonces, Dios es tan bueno. But God is so good. Que para mí, la resurrección, that for me resurrection, no es solamente que Jesús resucitó por mí. It's not only that Jesus resurrected for me, sino también que Él me dice algo que nunca lo puedo olvidar. Y es que, and there is something that I can never forget it. Y es esta, and it is this: you are accepted. Tú eres acepto. Para mí siempre es una dificultad el ser amado sin hacer nada. For me, it's always a battle to be loved without me doing anything. Y tengo que darle gloria a Dios, and I have to give glory to the Lord, que Él usa a personas imperfectas, that He uses imperfect people, para mostrarme esa realidad, to show me that reality. Who are those people? ¿Quiénes son esas personas? Gracias por la pregunta, Juan Diego. Yo quisiera que tú mires alrededor tuyo. I want you to look around you. Yeah, look around you. Mira alrededor de ti. Quiero decirle que todos ustedes son la gente que Dios utiliza para hacerme ver a mí todos los días que yo soy aceptado. You guys are the ones that He uses every day to let me know that I am accepted, que soy amado, that I am beloved, y que no tengo que hacer nada, and that I have to do nothing to be loved. Que no tengo que hacer nada para ser amado. Justamente aprovechando eso, es que quiero ver una de las manifestaciones de ese amor de Dios. One of those big manifestations of God's love es el hecho de que it's the fact that mi iglesia está físicamente cansada. My church, my community is physically tired. Hemos venido, guys. Yesterday I received the best celebration ever, y fue el hecho de que ayer mi iglesia me hizo la mejor celebración que nunca se puede hacer. Y es que me llevaron a Naples, al otro lado. They took me to Naples. I was really not expecting that. Yo de verdad que no lo estaba esperando. Y quiero tomar este momento para agradecerles a cada uno de ustedes. I want to take this moment to thank each and every one of you por todos sus regalos, sus palabras de afirmación, for your gifts, your words of affirmation. Todos han hecho una profunda marca en mi corazón. Everybody has just made a huge impression in my heart. Y también, una de las cosas por la que estoy demasiado agradecido, and another thing that I am truly thankful for, es porque nosotros usualmente en los cumpleaños olvidamos a los héroes detrás de eso. And it is that we forget the heroes and heroines behind it. Y quiero darle gloria a Dios porque para mí la resurrección, I want to thank the Lord because for me resurrection, es que por fin hay una reconciliación entre mis padres y yo. And it is that finally there's a reconciliation between my parents and I. La palabra de Dios dice que Él va a volver el corazón de los padres a los hijos, pero lo más importante, Él va a volver el corazón de los hijos hacia los padres. The Bible says that He will turn the parents' hearts to the children, but most importantly, He's going to turn the children's heart to the parents. Y yo estoy muy agradecido con Dios en esta resurrección, and I'm very thankful to the Lord in this resurrection, porque en un día como hoy, because in a day like today, no estoy tan contento de mi cumpleaños. I'm not so happy for my birthday. Estoy contento de que hubo dos personas que se juntaron para darme la vida. I'm so happy that there were two people that got together to bring me to life.
Una de las promesas de la resurrección es esa. One of the promises of resurrection is that. Y estoy contentísimo con Dios. And I'm so happy with the Lord. Que puedo decir en mi corazón, that I can say in my heart, que no hay dolor, there's no pain, por los errores que ellos cometieron, for the mistakes that they did. Estoy contento porque Dios me los regaló. I'm happy because He gave them to me. Thank you, Jesus. Amen, amen, amen. ¿Cómo están, familia? Yo voy a hablar de algo que tengo en el corazón desde que llegué hoy. No necesariamente un testimonio como los han compartido, pero sí involucra. Yo antes de encontrarme con Jesús tenía un corazón muy frío, muy cruel. Si yo veía a una persona en dolor o que le pasaba algo, una parte de mí hasta se alegraba. Y decía, bien hecho, para que por lo menos sepan lo que se siente. Y cada vez, esto yo lo comparto mucho con Jerry, cada vez que yo siento una emoción que para mí es nueva, para mí es un milagro. O sea, para mí es la resurrección. O sea, cuando la primera vez que yo sentí empatía y compasión por alguien, yo le escribí a Gerardo y le dije, no sé qué está pasando, pero me siento mal por una persona. O sea, y cada vez que todas esas emociones son cosas que yo en los últimos 3, 4 años son las primeras veces que realmente las he sentido, porque yo en un momento me cerré emocionalmente al resto del mundo. O sea, me cerré completamente. Y cada vez que siento esas emociones es algo nuevo. Y yo casi nunca sentía la necesidad de tener otra persona cerca, otra persona al lado. No me importaba si había una relación íntima o si no había una relación íntima, no me afectaba. Yo estaba totalmente cerrado, era un bloque de cemento. Y ahorita, bueno, mi esposa y mi hija acaban de llegar de Venezuela. Y pasaron casi un mes en Venezuela. Y hace 2 meses también pasaron casi un mes en Venezuela. Y las extrañé muchísimo. Y no solamente las extrañé tanto, sino que creo que yo nunca había extrañado a alguien tanto. Nunca. Y para mí eso es nuevo, es de lo que está hablando ahorita. Es totalmente nuevo. Y llegamos esta mañana justo empezando la oración y sentí una ola de gratitud y le empecé a dar gracias, gracias. Casi ni cantaba, solo estaba orando y le daba gracias. Y de un momento a otro lo que empecé a sentir fue que ese mismo sentimiento es lo que Él siente cuando nos tiene lejos a todos. Y es algo, una ola que te sobrecoge. Y no me puedo imaginar si eso es lo que yo sentía por 2 personas, por un mes, lo que Él ha sentido toda una eternidad por tanta gente. Y ahí entendí que un miércoles estaba dispuesto a morir para poder estar cerca. Y yo estaba dispuesto a todo eso solo por estar cerca de alguien. Y de eso se trata hoy, ¿no? Del sacrificio que Él quiso y de su resurrección. Él escogió hacer todo eso por cada uno de nosotros porque estábamos lejos. Y esa fue la manera de Él poder tenernos cerca de nuevo. Y tenía eso en mi corazón y eso era lo que les quería compartir. Que es cuánto Él los ama y cuánto Él los extraña. Nos extraña cuando estamos lejos. Y así que los dejo con eso. Los amo un montón. No tengo un testimonio como tal, pero
me siento muy agradecida con el Señor. De verdad que al Señor sea toda la gloria, toda la honra. Y que lo que estamos aquí, si aún nos cuesta creer en ese Dios imposible, porque Él es imposible a veces de que no creemos, como lo decía Ángela, que no creía porque que no lo iba a hacer. Yo tuve un tiempo cuando vivía en Venezuela, a lo mejor vengo de los mismos caminos de ustedes, del catolicismo, y creíamos en santos y que nos iban a hacer los milagros. Y ahora entiendo que Dios es el dueño de los imposibles, que Él es el dueño de todo lo que tenemos, de nuestro caminar, de nuestro respirar, ya todo lo sabemos. Yo les digo que hoy vengo a dar gracias porque me ha traído desde menos a más. Desde menos a más, a más y a más. Y estoy segura que me esperan grandes cosas, porque mi corazón tiene una gratitud de dejar todo para ahora yo abrir la nevera de mi casa y se desborda. O sea, no tengo dónde meter ni la basura. Por eso yo les digo hoy a ustedes, demos gracias, hasta porque nos podemos mirar cara a cara, porque mañana a lo mejor no podemos ni siquiera saludarnos, ni decirnos un Dios te bendiga. Amémonos, ¿verdad? Profundamente, que nuestros corazones desborden. Y que si tenemos algo que decir en nuestros corazones, porque lo sienten, lo mejor es ser transparente, porque eso nos trae libertad. No quiero hacerle más largo porque podría pasar la tarde diciéndole las cosas que Dios ha traído en mi vida. Y aquí muchos saben que a lo mejor traje una maleta vacía, porque dejé todo, pero lo material nos ha demostrado que no tienen valor, y que Él es tan bueno y tan misericordioso que te da no el doble, el triple, no sé cuántas veces. Yo diría que yo lo multiplicaría 1000 por 1000 por 1000, porque así es Dios, de grande, de bueno, de bondadoso. Dios los bendiga. Y lo que quería era decirle gracias a mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Bueno, esto como que ha sido en los meses de los testimonios para mí últimamente. Los que están acá me han oído varias veces hablar de todas las cosas que ha hecho Dios en mi vida, y ahí sentada estaba pensando y pidiéndole a Él que me guiara para cuál de tantas cosas que tengo que agradecerle era la que Él quería que yo dijera aquí. Para muchos, para todos los que están aquí, que conocieron a Andrea, la Andrea que llegó aquí hace 3 años, Angie, ¿fue? Ahora sí. Y quizás para muchos de los que me conocen de mucho antes, hoy tengo la bendición de tener aquí 2 amigas que me conocen de hace muchísimos años, y siento que eso es lo especial para mí, ese testimonio hoy, porque cuando yo hablaba delante de personas que no conocían a Andrea antes, o que no conocían un poco más de mi intimidad y de mi realidad. Una cosa es decirlo y otra cosa es cuando hemos visto a esa persona antes, y quizás ellas no me han visto mucho ahora, pero saben de la Andrea que voy a hablar. Y cuando llegué a este lugar con esa máscara de felicidad y de alegría,
y con esa máscara de que todo funcionaba perfectamente bien, era muy feliz en mis redes, era muy feliz en mi casa, tenía una relación familiar maravillosa. Y entré acá y Dios empezó ese proceso conmigo a quitármela. Yo no tengo cómo agradecerle a Dios en esa primera clase que llegué acá a ese ministerio, que era la clase de la negación, que me quitara esa máscara, que me permitiera mirarme al espejo y poder reconocer, porque yo era la mujer que tenía la razón, yo era la mujer que lo sabía, era la mujer buena para señalar, para juzgar. Todo el mundo tenía la culpa de mi vida, todo el mundo la conocía porque era de lamento en lamento. Me reía, pero todo eso era lo que yo repartía a mi familia, a mis hijos, a mis amigas. Esa era yo. Y tener que reconocer que la que tenía que dar el paso y los cambios era yo, no fue fácil. Las mujeres que hoy me acompañan aquí y que han caminado conmigo, creo que recuerdan a esa persona incrédula, agresiva, terca. Yo no creía en Dios. Conocía a un Dios de apariencia también, el que va uno el domingo, pero mi vida seguía siendo un desastre y una mentira. Porque antes fumaba y me tomaba las fotos en Facebook, pero después fumaba detrás de la camioneta para que nadie me viera. Y sé que Dios empezó conmigo mucho antes, no fue solo el día que llegué aquí, porque muchas cosas que recordé de antes, Él me las mostró para que me diera cuenta que Él siempre había estado conmigo. Yo tuve mucha gente que me habló de Él toda mi vida y recordé desde la primera que me habló de Dios y no quise prestar atención. Desde la primera que me mostró su testimonio y yo no quise escuchar. Y por eso tuve que esperar tanto. Por eso mis hijos tuvieron que esperar tanto. Por eso las personas que estaban a mi alrededor tuvieron que esperar a conocer de Dios, porque yo no quería aceptar. Y quiero decirles que hoy, después de estar acá, después de pasar esos procesos de pena, porque a mí me daba pena también, la pena de tener que aceptar que Dios era lo que hoy puedo decir sin pena y con todo el amor y la fortaleza del mundo, de quién es Dios, de lo que puede hacer Dios, porque lo que hizo Dios conmigo adentro, no afuera. Yo pensaba que yo no tenía un testimonio y creo que hace un poco tiempo se los decía, yo no tengo testimonio porque yo no he conseguido marido todavía, yo no me he casado, yo todavía no soy millonaria, ¿yo qué voy a salir a decir? ¿Cuál es mi testimonio? Y entonces no me van a creer. Pero últimamente Dios me ha venido mostrando que el testimonio mío está haciendo con lo que Él hizo adentro, con lo que ahora me gusta, con lo que antes me gustaba, que ahora no me gusta. Por cómo puedo ver el corazón de mis hijos, el corazón de la gente que tengo alrededor, por cómo ha cambiado mi juicio, por cómo puedo cada día reconocer, por cómo no me cuesta trabajo pedir perdón a quien tenga que hacerlo. Eso lo hizo Él y no me di cuenta. Él empezó a hablar por mí, porque si ustedes escuchaban hablar a Andrea, Él empezó a hacerlo todo y yo no me di cuenta de lo que estaba pasando. Y hoy, estos días sé que les he hablado de testimonios de dinero, de hablado de relación con mis hijos. Yo me sigo equivocando. Yo me sigo equivocando cada día, pero Él no para de enseñarme cada día. Es tan perfecto que desde que yo llegué acá empezó a trabajarme pedacito por pedacito. Empezó a trabajar, perdón, no puedo hablar, se me secó la boca. Eso es el de los cachos queriendo que me callen. Y en muchas áreas de mi vida empezó poquito a poco. Empezó con la más importante y eran mis adicciones y las apariencias y todo eso que nunca me permitía escuchar. Yo no podía escuchar ningún mensaje que Dios quisiera darme, pero Él fue perfecto
y poco a poco empezó a trabajar conmigo. Después siguió en mi área como madre. Era un área que me tenía llena de culpas, era un área que no me dejaba ver valor en mí. Y en este tiempo está trabajando en otras etapas. Y ahora, hace unos días le decía a Angie, creo que estoy a la expectativa, como decía Cari el domingo pasado, de que Dios tiene grandes cosas para mí. De que me está mostrando, voy a mi paso. Solo necesito que creas y que hagas tu parte, porque yo no quería hacer mi parte. Yo quería que todo el mundo hiciera lo que yo tenía que hacer. Y el día que yo empecé a caminar y a, como decir, coja lo suyo, mamita, pague su precio, hágalo usted. El día que dejé de contar con todos para que hicieran lo mío y simplemente contar con todos para que me apoyaran y me dijeran, aquí estoy, ese día él empezó a trabajar y yo lo empecé a ver con mis ojos. Hoy en día puedo decir, me está preparando para otra etapa. Quizá para el próximo testimonio les tenga más cuenticos emocionantes. Pero eso, quiero darle la gloria a Dios. Quiero darle la gloria a Dios porque Él ha estado conmigo todo el tiempo, aunque yo no lo veía. Porque Él ha estado en este lugar, porque Él ha estado en todas las personas que ha usado a mi alrededor para que me enseñen lo que es amar transparentemente, sin intereses, lo que es amar como Él lo hace. Quiero darle la gloria a Dios por este lugar que me ha permitido crecer como una persona, porque ahora ha sido una vida nueva, distinta. Amo mi vida de antes, porque Dios me está permitiendo usarla para hablar de Él hoy. Y yo viví muchos años con temor de tener que sacar a la luz quién realmente yo era. Y contar realmente no la Andreita que se veía, sino contar realmente. Y como decía Angie ahora, siento que esa es la mejor manera como podemos honrarlo a Él con nuestra vida. No con un versículo, no con una canción, sino la mejor manera de hablar de Él con fortaleza es hacerlo con nuestra vida, con nuestros pasos, con nuestros frutos. Y yo le doy la gloria por cada una de las familias que tengo aquí a mi alrededor, por cada uno de los amigos, de los procesos que me permite ver aquí todos los días para fortalecerme y para seguirle creyendo que la gloria es de Él. Wow, qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos pudieron ver resurrección en esta mañana? Quizás hoy tú te sientes como si es viernes. Quizás hoy tú estás recibiendo los latigazos, estás recibiendo los insultos, los escupitazos. O quizás te sientes como uno de esos discípulos cuando vieron a Jesús ir a la cruz, que se sentían sin fuerza, se sentían fracasados, se sentían derrumbados. A esa persona a la que yo estaba siguiendo, hoy la están colgando en un madero. Hoy está muriendo. Pero quiero decirte que para que haya resurrección, para que algo pueda dar vida, primero tiene que morir. Para que algo pueda resucitar, imagínate, para que Jesús pudiera resucitar, tuvo que pasar por el Calvario, pasar la situación difícil, pasar los insultos, los latigazos, el dolor, después morir en la cruz y después resucitar. Y lo mismo lo vamos a vivir nosotros. Vamos a pasar por ese Calvario, situaciones difíciles, situaciones dolorosas. Quizás después del coronavirus, después de la pandemia, la marea ha subido un poco más. Pero yo siento que Dios en esta mañana te está diciendo: yo quiero tu corazón. Yo lo único que quiero es que me des tu corazón.
Yo no quiero nada, yo no quiero tu plata, quiero tu corazón. Si tú me das tu corazón, yo voy a transformar tu vida. Porque quizás tú hoy estás sintiendo muerte, pero quiero que sepas que si hay muerte, hay resurrección. Y después de la muerte hay un sábado, hay un día de soledad, hay un día de jartera, hay un día de desilusión, de fracaso, y de pronto tú estás en el sábado. Pero hoy se te está levantando el domingo, que te está diciendo: yo estoy acá para darte resurrección. Si tú eres una de esas personas, te voy a invitar a que todos con los ojos cerrados. Pero si tú eres una de esas personas que dice: Señor, yo quiero resurrección. Yo quiero entender que tú moriste en esa cruz por mí, por amor, y que tú lo único que quieres en mi corazón. Yo quiero resucitar. Si tú eres una de esas personas, levanta tu mano ahí donde estás, ahí en tu puesto. Levanta tu mano ahí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos a repetir todos esta oración. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú moriste en esa cruz por mí, porque me amaste. Hoy te pido perdón por todos mis pecados, pero te invito a que entres en mi corazón y traigas resurrección, traigas vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso hoy le damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta tarde. Gracias por cada una de las personas que están acá. Gracias porque tú moriste por nosotros, pero resucitaste y eres el único Dios vivo. Buda, Mohamed, todos están muertos. Maradona, todos están muertos, pero tú vives. En el nombre de Jesús. Amén y amén.